Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a continuar después de la excelente presentación de Patricia. En primer lugar, agradecer a toda la Junta y a todo lo que han organizado esta nueva reunión de la SOMANE, que siempre es un momento muy especial para todos nosotros. Y más como vamos sumando años, pues que cada vez va siendo más especial. Bueno, sin más dilación, vamos a empezar con las comunicaciones orales cortas, comunicaciones orales. Lo que sí que vamos a intentar ser muy estrictos con el tiempo, ¿vale? En teoría son 9 minutos, 7 minutos de presentación y 2 de discusión. Si consumimos los 9 minutos en la charla, no hay discusión. Así que vamos a empezar con la primera presentación. Estrategias diagnósticas en el estudio de la sarcopenia en pacientes en hemodiálisis, modelos predictivos y utilidad de la medición de la actividad de calpaínas circulantes. Hospital Príncipe de Asturias, Universidad de Getafe. Rocío Jimena Muñoz. Sí, pues cuando puedas, Rocío. Hola a todos. Se oye bien, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Como bien ha dicho el compañero, empezar con la charla y yo soy Rocío Jimena. Bueno, pues como sabéis, la sarcopenia es una enfermedad muscular, una insuficiencia muscular que ocurre por cambios musculares que se acumulan a lo largo de la vida. Se podría definir por una pérdida de masa muscular conjunto con una disfunción del sistema musculoesquelético. Se relaciona además con un aumento de mortalidad y de morbimortalidad en estos pacientes. Pues en varios artículos, que como podéis, probablemente ya conozcáis vosotros, hablan de sarcopenia y la enfermedad renal, ¿no? Por ejemplo, este primero, que ha hablado sobre una aproximación nutricional sarcopénica de pacientes con enfermedad renal y concluyen que los pacientes con enfermedad renal crónica tienen una atrofia muscular y sarcopenia y caquexia que contribuye a la fragilidad y a morbilidad de estos pacientes. Por otro lado, este otro estudio que habla de sarcopenia en la enfermedad renal crónica, que es lo que hemos aprendido hasta ahora, bueno, pues que sabemos que en la enfermedad renal la sarcopenia no está necesariamente relacionada con la edad, ya que ocurre como resultado de catabolismo proteico acelerado de la enfermedad y de la diálisis. Entonces, bueno, como ya conocéis, la sarcopenia está pues muy presente en nuestros enfermos renales y es una enfermedad pues que hay que darle importancia, ¿no? Por otro lado, las calpaínas, pues ¿qué son? Son cisteínas proteasas intracelulares. Tienen múltiples procesos en procesos biológicos, como pueden ser vinculados al daño tisular, pero también en los mecanismos de reparación. Se liberan a compartimentos también extracelulares, ejerciendo diferentes efectos autocrinos, paracrinos e incluso endocrinos. Hay 14 isoformas de calpaínas con distribución tisular variable y no siempre son dependientes del calcio. Cuando lo son, pues es el calcio la que activa a estas proteínas. Por ejemplo, la calpaína 1, 2, 5 y 10 son ubicuos, pero la 5 y la 10 pues son independientes del calcio. Y por otro lado, la calpaína 3 se localiza principalmente en el músculo estriado y esta sí que es dependiente del calcio. Tenemos también la calpastatina, que es el principal modulador endógeno de la actividad de la calpaína. Entonces, con todo ello, pues la disfunción de la calpaína 3 sabemos que induce una importante distrofia muscular con sarcopenia y la hipótesis de nuestro estudio es que la actividad de las calpaínas circulantes, consideradas como un reflejo de las calpaínas musculares, podrían ser un marcador de sarcopenia con utilidad como posible prueba diagnóstica. Los objetivos del estudio son evaluar la validez de la medición de las calpaínas circulantes como prueba diagnóstica de sarcopenia y diseñar un modelo de predicción de sarcopenia que incluya la medición de las calpaínas circulantes. Y para ello pues, hicimos un estudio de corte prospectivo con 142 pacientes en hemodiálisis. A cada uno de ellos se le realizó bioimpedancia dinamometría para diagnosticar la sarcopenia y se realizó también una extracción de muestra de sangre para medir la actividad de las calpaínas en plasma por fluorimetría. Entonces, se realizó también un modelo predictivo mediante análisis multivariante de regresión logística y se calcularon los parámetros de eficacia diagnóstica, que son la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo, valor predictivo negativo y el área bajo la curva ROC. Los intervalos de confianza al 95% se obtuvieron por el método de Wilson y el análisis estadístico se realizó con el programa estadístico STATA 16.
Aquí, como podéis ver en esta primera tabla de resultados, en el primer cuadrante serían los pacientes con sarcopenia y la segunda los no sarcopénicos. Como podéis observar, había 129 pacientes con sarcopenia frente a 13 no sarcopénicos. Si bien es verdad que para nosotros sarcopenia incluían tanto pérdida de fuerza como de masa muscular, es decir, eran uno u otro de los criterios, con lo cual probablemente por eso tuviésemos tantos pacientes sarcopénicos en nuestra muestra. Y luego, pues de las diferencias significativas que se observan en los pacientes con sarcopenías, que eran más mayores, 67 frente a 57, y todos tenían menor creatinina, urea, albúmina, fósforo, prealbúmina y proteína transportada de retinol. Probablemente esto sea porque estos pacientes al final pues, están más caquécticos, más desnutridos y posiblemente por eso tengan disminuido pues, todos estos parámetros. Sin embargo, tenían aumentado la PCR, si os fijáis, 17,7 frente a 7,6. Posiblemente tengan más inflamación subclínica y también esto les confiera más morbilidad a estos pacientes. Con respecto a en los pacientes con sarcopenia, la actividad de plasmática de calpaína fue significativamente inferior a los no sarcopénicos. Como podéis ver en el diagrama, en la primera imagen serían los no sarcopénicos y la segunda serían los que sí que tienen sarcopenia, que tenían la actividad de plasmática de calpaína pues mucho menor. Y esto tenía un punto de corte de actividad de calpaína plasmática de 1938 unidades, con una sensibilidad del 54% y una especificidad de 84%, y un área bajo la curva ROC de 0,7. Se realizó también un modelo predictivo de sarcopenia con 5 variables que incluían la calpaína, la creatinina, la prealbúmina, beta-2 microglobulina y el sexo. Y este modelo predictivo pues, demostró tener una sensibilidad de 96% y una especificidad de 36%. Con lo cual, el modelo predictivo que os he demostrado, obtenido con calpaína como la variable principal, tiene una elevada sensibilidad y esto podría ser de utilidad para predecir sarcopenia en pacientes en hemodiálisis. Por otro lado, la actividad de la calpaína con un punto de corte específico que también os he mostrado tiene una alta especificidad y podría ser utilizada como prueba diagnóstica confirmatoria de sarcopenia en estos pacientes. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta en la sala? Bueno, enhorabuena por la presentación. Gracias. Yo quisiera que me dieras un comentario porque la dinapenia es una historia que aparece antes que la sarcopenia. Entonces, la combinación de las dos es la sarcopenia pura y franca. Efectivamente. Entonces, ¿hay diferencia entre la sarcopenia y la dinapenia? ¿Lo has visto? Y la segunda cuestión es lo mismo hombres y mujeres. Y la tercera cuestión es que no he visto nada de la bioimpedancia. Vale. Sí, pues es una buena pregunta. La verdad es que no sabría decirte si hay diferencia entre la sarcopenia y de la dinapemia, porque nosotros realmente utilizamos los dos criterios para definir la sarcopenia, aunque es verdad que deberían ser los dos juntos, serían los que definirían sarcopenia como tal. Y sí que teníamos la diferencia entre varones y mujeres, pero es verdad que ese dato pues no lo he mostrado porque al final era bastante parecido y no he mostrado ese hallazgo, pero sí que vimos las diferencias entre hombres y mujeres. Y sí que hicimos también la bioimpedancia para ver la masa muscular. No he mostrado los datos, pero que sí que con ese dato pudimos diagnosticar a los que eran sarcopénicos a los que no eran. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Rocío, una consulta. ¿Qué factores pueden artefactar la medición de las calpaínas 3 en sangre? Pues la verdad es que la medición de las calpaínas por ahora es una prueba que se hace en un laboratorio externo, o sea que realmente no es algo que se pueda utilizar aún en el laboratorio normal de los hospitales. Entonces, en principio no se alteran por ningún otro factor, o hasta donde nos han dicho a nosotros, los que han medido las calpaínas, no nos dicen que se altere por otros factores en sangre. Pero bueno, es verdad que no es una cosa que se utilice en la clínica habitual, así que igual más adelante sí que habría cosas que habría que tener en cuenta. Muy bien. Muchas gracias. Pasamos al siguiente. Gracias. Bueno, la gente de comunicación, un paso más en la valoración nutricional de un colectivo de pacientes en hemodiálisis, gasto energético mediante carimetría, presentado por Almudena Pérez Torres, Lina Marín Lenos Machado, Irene Vázquez, Ana Cristina Mendoza, Laura Álvarez, Gema María Fernández, Juriel y Rafael Jesús Sánchez, Villanueva del Hospital Universitario de La Paz y Santa Cristina. Adelante, por favor.
Con todos, yo soy Ana Mendoza, residente de cuarto año de La Paz, y bueno, les voy a presentar el estudio que ya se ha descrito. Entonces, como todos sabemos, el número de pacientes malnutridos en diálisis es elevado, por lo que soporte nutricional es una de las principales medidas de tratamiento. Pero claro, necesitamos saber cómo dirigir ese tratamiento nutricional. ¿Y qué es lo que tenemos ahora recomendado por las guías, sobre todo las KDOQI? Pues nos recomienda que si tenemos acceso a la calorimetría indirecta, que es en lo que se basa nuestro estudio, pues la podemos hacer, pero con un nivel de evidencia basado en la opinión. Y luego sí que con una evidencia 2C recomiendan que si no tenemos acceso a la calorimetría indirecta, pues usemos las fórmulas predictivas tradicionales como las de Harris-Benedict y también las que ellos proponen en las KDOQI del 2020. Entonces, ¿qué es la calorimetría? La calorimetría es la parte de la física que se basa en la medición del calor que se produce en reacciones químicas. Y en nutrición se utiliza la calorimetría para poder saber cuál es el gasto energético total de un paciente, es decir, la energía traducida en kilocalorías día que necesita una persona para poder realizar sus actividades. Entonces, la calorimetría indirecta se basa en la teoría de que la energía química que se obtiene a partir de la oxidación de un sustrato es proporcional al consumo de oxígeno y a la liberación de dióxido de carbono, que esto es precisamente lo que mide el calorímetro, que ahora les voy a mostrar una imagen. Dicho esto, sabemos que se puede estimar la cantidad de carbohidratos, proteínas y lípidos oxidados en el metabolismo a partir de la medición de las reacciones de oxidación para cada uno de los principios inmediatos. Es decir, nosotros podemos, mediante la calorimetría, en teoría, determinar qué sustrato utiliza el paciente para poder generar energía para desarrollar sus actividades. Entonces, la fórmula que se utiliza es la de Weir, que es una forma automática, y luego también otro parámetro que nosotros utilizamos, bueno, que la de Weir nos da el resultado de kilocalorías día que consume un paciente, y luego también el cociente respiratorio, que se basa en el oxígeno utilizado en la metabolización de sustratos. Y dependiendo del valor que nos dé el cociente respiratorio, pues sabremos si el paciente utiliza más carbohidratos, proteínas, grasa o tiene un metabolismo mixto para poder obtener su energía. Entonces, bueno, no es una imagen real, pero ese es el calorímetro que nosotros, muy parecido al que nosotros usábamos con nuestros pacientes. Se puede hacer tanto en pacientes con ventilación espontánea como con ventilación mecánica. Es decir, que se puede también hacer en la UBI. De hecho, en nuestro hospital también lo están haciendo en la UBI. Entonces, nosotros le colocábamos al paciente una especie de casco que se conoce como canopy, que es lo que ven allí, y luego se lo cubría con una manta hermética para poder evitar la fuga de aire. Y luego eso se conectaba a un circuito, que es como un tubo, y luego iba a la máquina principal. Entonces, los pacientes tenían que tener un ayuno. Es verdad que recomiendan que de 6 a 12 horas, pero con las limitaciones que tenemos para organizar la diálisis y todo este tipo de cosas, pues tenía un ayuno máximo entre 5 y algunos 6 horas. Tenía que estar en un lugar tranquilo, una temperatura de 20 a 25 grados y despiertos todo el tiempo. Entonces, nosotros justificamos la realización de nuestro trabajo porque, como ya he dicho, la presencia de estados nutricionales alterados en los pacientes en hemodiálisis es elevada, lo que condiciona un aumento de la mortalidad y disminución de la calidad de vida percibida por los pacientes. El conocimiento del gasto energético en reposo es imprescindible para saber así, de forma más precisa qué es lo que necesita el paciente en lo que se refiere a aportes nutricionales. Las fórmulas utilizadas hasta el momento, como ya les he dicho, Harris-Benedict y las KDOQI del 2020, por lo menos en nuestro centro, en ocasiones puede sobreestimar o infraestimar el gasto energético en reposo. Por este motivo consideramos necesaria la utilización de la calorimetría indirecta con la finalidad de dar un tratamiento nutricional adaptado a las necesidades de cada paciente. El objetivo fue describir el gasto energético en reposo, que forma parte del gasto energético total, nosotros solo medimos en reposo, mediante la calorimetría indirecta en un colectivo de pacientes en hemodiálisis y comparar con las fórmulas predictivas que ya he mencionado. Participaron 25 pacientes sometidos a hemodiálisis hospitalaria. Medimos parámetros bioquímicos, antropométricos y luego la calorimetría indirecta. Criterios de inclusión eran pacientes de 18 años. De momento está aprobado el proyecto para todos los pacientes de diálisis pertenecientes a nuestro hospital y es verdad que solo lo hemos hecho en hemodiálisis. El objetivo es después del verano ya empezar con los pacientes de diálisis peritoneal y que hayan firmado evidentemente el consentimiento informado. Excluimos a pacientes que estuvieran en diálisis por un fracaso renal agudo, que estuvieran inestables hemodinámicamente, una enfermedad grave que les condicionara una supervivencia menor a 6 meses, que no otorgaran evidentemente el consentimiento informado y pacientes que no se pudieran realizar la calorimetría por algún motivo que quedó a criterio de los investigadores. Y bueno, la edad media, como resultados, la edad media de nuestro estudio fue de 59 años, el 60% era hombres. Entonces tenemos la muestra global, que la explicaré toda, y solo en una parte, en una de las fórmulas, en la Harris-Benedict, explicaré la diferencia entre hombres y mujeres. Entonces, el IMC global de media fue de 24, la albúmina de 3,9, la prealbúmina de 29, es decir, con parámetros bioquímicos pues no estaban realmente en desnutrición. La PCR media fue de 6,6, tampoco estaban tan inflamados, y ya el gasto energético en reposo que obtuvimos mediante la calorimetría fue de 1.558 en la muestra global.
Si lo comparamos con el gasto energético en reposo mediante la fórmula de Kadoki 2020, fue menor por la calorimetría, por Kadoki fue de 1877. Y es que la de Harris-Benedict, por el resultado mismo que da la fórmula, no se puede extrapolar una muestra global, tiene que ser dividido en hombres y mujeres. Entonces, por la calorimetría, los hombres tuvieron un mayor gasto energético en reposo que con respecto a las de Harris-Benedict, y también, pero a diferencia de las mujeres, que tuvieron un mayor gasto energético en reposo mediante la calorimetría con respecto a la fórmula de Harris-Benedict. En cuanto al cociente respiratorio, que les explicaba que era el parámetro que usamos para saber de dónde el paciente obtiene energía, tenemos que el 52% de los pacientes, es decir, un poco más de la mitad, obtenían energía a partir de los lípidos, y un 48% oxidación mixta, es decir, carbohidratos, proteínas. Y ya para concluir, lamentablemente pues no encontramos diferencias significativas al comparar el gasto energético en reposo medido mediante la calorimetría indirecta con respecto a las fórmulas predictivas. Quizás se debe a la N tan pequeña que tuvimos, pero como les digo, pues vamos a seguir con el estudio. El gasto energético de los pacientes estudiados se encontraba por debajo de las 30 kilocalorías por kilo peso día recomendado por las guías actuales. Los pacientes estudiados utilizaban un porcentaje elevado la ruta mixta lipídica, que no les he dicho, pero no es lo mejor. Se debería usar más bien la ruta mixta carbohidratos, no tirar tanto de lípidos. Y luego el gasto energético en reposo de los pacientes por calorimetría fue de 1.558 de media, siendo mayor en el colectivo de hombres. Y nada, agradecer a todo el equipo que participó en este proyecto, especialmente a Almudena Pérez Torres, que es la nutricionista con la que nosotros contamos, que es quien ha liderado el equipo, pues, y que me ha dicho que pues les ponga su contacto por si tienen alguna duda, pues la verdad que ella sabe muchísimo acerca del tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Almudena. La verdad es que es un estudio muy interesante. Has sobrevivido. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta en la sala? Sí, Secundino, venga. Bueno, yo felicitarte porque es interesantísimo. Yo tengo una cuestión y es que eso en la práctica diaria la metodología es útil, la puedes repetir las veces que quieras. Y luego tenemos una cuestión que estaban muy inflamados los pacientes. Y yo no sé hasta qué punto puedes descartar lo que influye en la inflamación, el gasto energético versus los que no están inflamados. Ya. Esa es la pregunta. Bueno, lo primero es que el objetivo de este trabajo sí que es tratar de incluir a la calorimetría como práctica clínica habitual en la medición de los parámetros nutricionales en los pacientes en hemodiálisis. Actualmente no forma parte de la práctica clínica porque no tenemos, o sea, el calorímetro que tenemos es de la UBI. Entonces, la verdad que era, sí que invertía tiempo porque teníamos que ir tanto nosotros los médicos como las enfermeras a buscar el calorímetro a la UBI, traerlo, coordinar con los pacientes para que se pudieran hacer la hemodiálisis posterior a la calorimetría, que no estuvieran tanto tiempo en ayunos porque luego tenían que ir a la diálisis. Y el objetivo sí, es incorporarlo, pero de momento no, solo se está haciendo en los pacientes que están en el estudio. Y respecto a la segunda pregunta, pues la verdad que era una muestra bastante homogénea la que teníamos ahora. O sea, la media de PCR fue de 6. Sabemos que tenemos pacientes muchísimo más inflamados, pero de momento en ellos no les hemos hecho la calorimetría. El objetivo es hacerlo con todos los pacientes, pero claro. Muchas gracias, Almudena. Yo me imagino que es de las cosas que se podrían ir incorporando y que probablemente lo que quiera es que haya una huella de cada persona, ¿no? Que luego, dependiendo un poco del estado de enfermedad y tal, se puede ir modificando. Yo creo que sería muy interesante tener como esa huella personal y que probablemente nos pueda permitir evaluar de basal a combinaciones para ver si hay alguna evolución. Claro, y sobre todo eso, que tenga repercusión directa en el tratamiento nutricional de nuestros pacientes, porque no todos les podemos basar los aportes nutricionales en más proteínas, en más lípidos, depende de qué consuman ellos, de qué es lo que utilicen como sustrato para obtener la energía que necesitan para sus actividades diarias. Entonces, pues este trabajo va enfocado en eso, en hacer más dirigido el tratamiento nutricional. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues a continuación, la siguiente... ¿Me la ponéis, por favor? Ahí. Asociación entre los índices de inflamación sistémica con la gravedad de la bacteriemia relacionada con el catéter de hemodiálisis. El Hospital de Alcorcón, el Hospital de La Paz, y espero que sea Débora Roldán quien lo presente. Adelante, cuando quieras, Débora. Muchas gracias.
Bueno, buenos días a todos. Existen índices hematológicos que correlacionan la severidad y pueden predecir también la mortalidad en situaciones de infección, en estados sépticos y también en situaciones de inflamación. Estos índices más conocidos son el índice de neutrófilo linfocito o bien índice plaqueta-linfocito o ratio plaqueta-linfocito. De estos dos, el más estudiado es el neutrófilo linfocito, que es un índice de inflamación o también llamados índice de Saorek, que ha sido estudiado en diferentes situaciones clínicas, como las que vemos aquí en la presentación. Estos índices tienen como ventaja que con elementos muy sencillos que se pueden extraer en el hemograma, como son el recuento celular, podemos obtener bastante información. Por lo tanto, tienen la ventaja de ser de bajo costo y además que pueden llevarse a cabo y ser reproducibles. Sin embargo, una de las desventajas que encontramos es la necesidad de obtener puntos de corte para que realmente los utilicemos como herramientas. Estos índices han demostrado un valor realmente diagnóstico y pronóstico. Para eso traigo varios estudios en varias enfermedades infecciosas críticas, tales como la neumonía, también en endocarditis, en osteomielitis, en COVID-19 y en sepsis. No puedo desarrollar cada uno de estos trabajos por tema de tiempo, pero sí me gustaría traer uno de estos trabajos que se realizó en la unidad de cuidados críticos, que tenía como objetivo evaluar el papel de estos marcadores inflamatorios asociados a la fragilidad de los pacientes para predecir la mortalidad en pacientes con infección del tracto urinario y además con bacteriemias asociados a catéteres centrales en la unidad de cuidados críticos. Es un estudio retrospectivo que se realizó entre el 2018 y 2019, donde la corte eran 101 pacientes, de los cuales 30 eran pacientes con bacteriemias asociadas a catéteres centrales. En estos pacientes, tanto la fragilidad como el índice neutrófilo linfocito fueron realmente significativos para predecir la mortalidad en estos pacientes. Y traigo principalmente este estudio porque no hay estudios al día de hoy y esto es uno de los pocos que habla sobre catéteres centrales, pero no tenemos estudios en catéteres tunelizados en pacientes en hemodiálisis. Es importante saber que como todos sabemos, que las infecciones relacionadas con los catéteres es un problema de especial relevancia, no solo por su frecuencia, sino también por la morbimortalidad y porque son potencialmente evitables. Podemos tener desde infecciones localizadas a infecciones sistémicas con complicaciones como endocarditis, endoftalmitis, émbolos sépticos. Y estas complicaciones también tienen una importante morbimortalidad que no es despreciable y siendo también la causa más frecuente de retirada de cualquiera de estos dispositivos. Es por eso que hemos realizado un estudio donde el objetivo nuestro fue evaluar estos índices de inflamación sistémica y además otros valores del hemograma en la bacteriemia relacionada con el catéter tunelizado de hemodiálisis y además investigar su valor predictivo en relación con la mortalidad hospitalaria y la supervivencia a los 30 días. Para eso realizamos un estudio retrospectivo que incluyó pacientes portadores de catéteres tunelizados en nuestra unidad entre enero del 2003 y marzo del 2023 y que presentaron bacteriemia relacionada con el catéter. Registramos diferentes datos como datos demográficos, comorbilidad, tiempo en diálisis, tiempo de uso del catéter y los objetivos primarios en nuestro estudio eran la mortalidad intrahospitalaria y la mortalidad a los 30 días. Por otro lado, teníamos objetivos secundarios como el desarrollo de shock séptico, ingreso en la UCI o necesidad de drogas vasoactivas, también complicaciones como endocarditis o embolias sépticas y la necesidad de retirada del catéter y el tiempo hasta que los hemocultivos fueron negativos. Entonces, en nuestra corte de pacientes, que eran 1.070 pacientes en ese periodo portadores de catéteres, tuvimos 58 pacientes con bacteriemia relacionada con el catéter tunelizado. Esto es un 5% aproximadamente. La edad media fue de 63 años y el tiempo medio de antigüedad del catéter era de 122 días. El germen más frecuente con diferencia fue el Staphylococcus aureus, en torno al 50%, seguido de la Serratia en torno al 12%. Y como datos así importantes, 4 pacientes presentaron shock séptico en nuestra muestra, alrededor del 12% desarrollaron complicaciones como endocarditis o embolias sépticas y el 80% requirió la retirada del catéter. Luego la mortalidad hospitalaria fue del 7% y a los 30 días en torno al 12%.
Entonces, hemos encontrado que hubo una correlación positiva entre el ratio neutrófilo-linfocito y el ratio plaqueta-linfocito en nuestro estudio, pero además hemos encontrado que el ratio neutrófilo-linfocito y otro parámetro que analizamos, que fue la PCR linfocito, fueron significativamente mayores en los pacientes que tenían bacteriemias por Staphylococcus aureus, como vemos aquí en las imágenes. Además, encontramos y pudimos establecer un límite ratio neutrófilo-linfocito mayor de 7, que fue predictivo para bacteriemias por Staphylococcus aureus, con una sensibilidad en torno al 86% y una especificidad en torno al 60%. Por otro lado, no encontramos en cuanto a la mortalidad resultados significativos en los índices inflamatorios en los pacientes que sobrevivieron y los que no sobrevivieron, pero sí hemos encontrado que la amplitud de distribución eritrocitaria, que es otro valor que obtenemos del hemograma, fue significativamente mayor en los pacientes que no sobrevivieron a los 30 días. Y también pudimos establecer un punto de corte, donde más del 17% como valor de corte podía predecir la mortalidad a los 30 días, con una sensibilidad y especificidad en torno al 70%. Entonces, para concluir, en nuestra corte de pacientes con bacteriemia relacionada con catéter tunelizado, una amplitud de distribución eritrocitaria más alta y además un ratio neutrófilo-linfocito más de 7 nos pueden ayudar a orientar. En el caso del ratio, más de 7 fue predictivo para Staphylococcus aureus y en el caso de la amplitud de distribución eritrocitaria más alta, se asoció con mayor mortalidad a los 30 días. Por lo tanto, estas dos herramientas podrían ser útiles para las diferentes características que he mencionado. Muchas gracias. Bueno, enhorabuena por el trabajo, Débora. De verdad que utilizaste estos marcadores que son, como decías, coste eficiente, muy baratos y nos dan muchos valores. ¿Alguna pregunta en la sala? Milagros. Milagros, por favor. Enhorabuena, Débora. La pregunta es, ¿esos ratios los has encontrado en el momento que ya tienes la bacteriemia o sospechas la bacteriemia? Mi pregunta sería, ¿crees que puede tener utilidad ver cómo ese ratio puede ir aumentando a lo mejor previamente o como monitorización para prevenir precisamente que hagan bacteriemia estos pacientes? ¿Lo habéis explorado eso? Es una excelente pregunta porque de hecho es una segunda parte que tenemos pendiente del estudio. Si bien no nos ha salido significativo en este estudio los índices de inflamación sistémica, pero queremos hacer un estudio para ver la evolución de los mismos y ver si incluso nos podemos anticipar y saber la gravedad de la infección a los 3 días. Inicialmente lo intentamos, pero es cierto que había datos que no pudimos obtener con el estudio retrospectivo, que tiene su limitación como cualquier estudio retrospectivo. Entonces, con este estudio no nos lo hemos planteado, pero es cierto que nos hemos planteado un estudio prospectivo donde podamos evaluarlo de esa forma. Pero sí nos lo hemos planteado y creemos que a lo mejor podemos encontrar algo importante para predecir a futuro alguna infección grave por estas causas. Muy bien. José, por favor. Enhorabuena por el trabajo. Gracias. Este es un terreno que tenemos ahí, los nefrólogos, ese punto ahí de bacteriemias, y tenemos que luchar contra eso para llegar a la bacteriemia cero de verdad. Entonces, la trombopenia y la neutropenia en sí misma son factores clásicos de gravedad enorme, además que indican un consumo y una severidad. Entonces, ¿habéis valorado ese dato de forma aislada, aparte del cociente? Pacientes que hacen, en el contexto de una bacteriemia, una sepsis, trombopenia por debajo de 150.000 mililitros, normalmente el pronóstico es muy malo. No sé si merecía la pena considerar ese dato. Sí, hemos valorado diferentes partes del hemograma, incluso también hemos valorado el tema de la PCR e individualmente. No nos salió nada significativo y creemos que parte de la limitación es posible que sea por la N que teníamos, que no he tenido tiempo de describirlo y me he salteado una diapositiva, pero la muestra en 20 años es que obtuvimos solo 58 bacteriemias, que eso puede ser algo bueno para los pacientes, claramente, porque no tienen este tipo de complicación, pero algo malo para nuestro estudio. Si medimos la tasa de bacteriemias que se recomiendan en las guías, nos da una tasa del 0,17, que esto es un nivel excelente de las guías GEMAP que nos recomiendan.
Entonces, es posible que también había una tendencia, pero que no lo pudimos analizar y decir que era de manera significativa justo por la limitación del estudio, pero está analizado y había tendencia también. Muy bien, muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente comunicación, por favor. El nombre es eliminación de moléculas de mediano y gran tamaño con 2 dializadores de cutoff medio y con hemodiafiltración en línea. Lo presenta Miguel Ángel Navas Jiménez del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila. Adelante, por favor. Hola, buenos días. Vale, pues para comenzar quería mencionar la importancia que están ganando recientemente las toxinas urémicas de mediano y gran tamaño, que están siendo cada vez más reconocidas como causa de síntomas que presentan nuestros pacientes y también se están relacionando con resultados clínicos. Muchas de estas moléculas, a diferencia de las moléculas de pequeño tamaño, son más difíciles de eliminar mediante la difusión y cobra mucha más importancia el transporte convectivo. Es por eso que nuevas técnicas de hemodiálisis, como es la hemodiafiltración online o como recientemente la aparición de la hemodiálisis extendida, aprovechan este transporte convectivo y permiten una mayor eliminación de estas moléculas. En el caso de la hemodiálisis extendida, este transporte convectivo se produce, a diferencia de la hemodiafiltración online, dentro del propio dializador debido a la retrofiltración. Y utilizando también unos poros de mayor tamaño, lo que permiten pues, que el retention onset de estas moléculas sea mayor y, por lo tanto, sea más fácil eliminar moléculas de mayor tamaño. Se han realizado estudios en los que se ha comparado la eliminación de las moléculas de mediano tamaño entre hemodiálisis de alto flujo, hemodiafiltración online y hemodiálisis extendida, demostrándose que la hemodiálisis extendida es más eficaz que la hemodiálisis de alto flujo y presenta pues, una eficacia similar a la hemodiafiltración online, incluso en algunos estudios superior, mientras que en otros pues, es ligeramente inferior, pero comparable. La mayoría de los estudios previos se realizaron con el dializador Teranova, que era el primero que apareció. Posteriormente han ido apareciendo otros, como el Elisio HX, que es el que hemos estudiado en nuestro centro. Ya Maduel realizó este estudio en el que lo compara también con Teranova y de nuevo con hemodiálisis de alto flujo y hemodiafiltración online. Hallándose resultados similares, los resultados son similares a Teranova. La eliminación de moléculas medianas es superior a la hemodiálisis de alto flujo y ligeramente inferior a la hemodiafiltración online. Posteriormente, el mismo grupo realizó este estudio en el que realizó una comparación entre 4 dializadores de medium cutoff en hemodiálisis extendida con resultados similares pues, para los ratios de reducción de estas moléculas de mediano tamaño. Lo que ha motivado la realización de nuestro estudio es que pues, nos ofrecieron este nuevo dializador, el Elisio HX, y queríamos probar pues, su eficacia. Nuestro objetivo era comparar la capacidad de eliminación de toxinas urémicas de mediano tamaño y también de albúmina, como, digamos, por seguridad. Hemos comparado el Elisio HX, Teranova 400, que era el dializador de medium cutoff del que disponíamos previamente, y hemodiafiltración online utilizando el dializador FX 800. Nuestra hipótesis de trabajo era que la eliminación de medianas moléculas iba a ser similar en hemodiálisis extendida utilizando ambos dializadores y en hemodiafiltración online. Hemos realizado un estudio que es prospectivo, que es abierto y que es cruzado, en el que los pacientes se dializaban de manera consecutiva durante una semana con cada uno de los dializadores. El FX en hemodiafiltración online, Teranova 400 y Elisio 21HX. Después de cada semana, después de 3 sesiones con cada dializador, se realizaban las determinaciones analíticas pre- y postdiálisis para calcular los ratios de reducción. Los criterios de inclusión han sido pacientes prevalentes con más de 90 días en hemodiálisis. Todos los pacientes incluidos estaban previamente en modalidad en hemodiafiltración online y eran pacientes que tenían que realizar 3 sesiones semanales, excluyendo, por tanto, pacientes en incremental con 2 sesiones y mayores de 18 años. Se han determinado estas toxinas urémicas, representantes de toxinas de pequeño tamaño como la urea, de mediano pequeño como la beta-2 microglobulina y de mayor tamaño como mioglobina, prolactina y alfa-1 glicoproteína ácida, y también la albúmina. Se incluyeron 7 pacientes, que es una
una N similar a algunos de los estudios previos que he mencionado, y en total pues, se han estudiado 63 sesiones de estos pacientes durante 3 semanas. En cuanto a los resultados, pues la edad media fue de 70 años, la mayoría fueron varones, 5 frente a 2. El KT, estimado mediante OCM, y el flujo de sangre fueron similares entre las 3 técnicas, y el volumen de sustitución cuando se utilizó la hemodiafiltración online fue de 23 litros. En cuanto a las fracciones de reducción, similar a estudios previos, no ha habido diferencias en las fracciones de reducción de urea. Sí que hemos encontrado diferencias significativas entre la online y los 2 dializadores de extendida en cuanto a la fracción de reducción de beta-2 microglobulina. Lo mismo respecto a la mioglobina y a la prolactina, siendo significativamente mayor el ratio de reducción utilizando la hemodiafiltración online. Respecto a la alfa-1-glicoproteína ácida, tiene cierta ventaja el Terranova, hallándose una diferencia significativa respecto a la hemodiafiltración online, y no hemos encontrado otras diferencias significativas. Y el ratio de reducción de albúmina, no hemos encontrado diferencias significativas entre ninguno de los 3 grupos, siendo todos ellos en torno a menores al 10%. En cuanto a limitaciones, mencionar pues, que el tamaño de la muestra es pequeño, aunque, como ya he mencionado, es similar a otros estudios previos, y a pesar de ello pues, hemos encontrado algunas diferencias significativas. Otra limitación de nuestro estudio es que, a diferencia de otros estudios, no hemos podido medir albúmina en el dializado porque no disponíamos de los medios para ello, y, por lo tanto, pues, no hemos podido utilizar ese marcador, que sería más fiable como marcador de pérdida de albúmina y, por lo tanto, como marcador de seguridad. Podemos concluir que, en condiciones similares, con las pautas que hemos utilizado en nuestro centro, la hemodiafiltración pues, parece más eficaz para la eliminación de moléculas de mediano tamaño, y que ambos dializadores de medium cutoff han presentado un rendimiento similar. Muchas gracias, Miguel Ángel. Vamos un poco más de tiempo, ¿vale? Luego vamos a aprovechar el descanso para hacerte alguna pregunta, ¿de acuerdo? Y creo que es un trabajo con muchos aspectos que merece la pena que luego nos acerquemos a ti. Pero vamos a seguir porque si no se nos acumula el retraso. Vamos a la siguiente presentación. La siguiente presentación es explorando la intersección entre fragilidad y síndrome cardiorrenal en diálisis peritoneal del Hospital Puerta de Hierro, Estefanía García Menéndez. Adelante, Estefanía, cuando quieras. Bueno, no soy Estefanía. Estefanía no ha podido venir, pero soy su resi, así que voy a presentar, y si tenéis alguna pregunta seguramente ella os pueda decir mucho más que yo. Mi nombre es María Isabel. Vale, pues vengo a presentar la intersección entre fragilidad y síndrome cardiorrenal en pacientes en diálisis peritoneal. Como todos sabemos, el síndrome cardiorrenal es una disfunción entre corazón y riñón, independientemente del estado funcional previo y de la lesión inicial. Sabemos que asocia un peor pronóstico a medio y largo plazo, que hay una alta tasa de reingresos y un aumento de la mortalidad en estos pacientes. Tenemos los 5 tipos de síndrome cardiorrenal, dependiendo de si el daño es agudo o crónico, si empieza en corazón o en riñón, y si es el tipo 5 secundario a una enfermedad sistémica. ¿Qué es la fragilidad? Es un síndrome multidimensional que es potencialmente reversible y existe una disminución de las reservas fisiológicas que hace que sea más vulnerable a factores estresantes. Esto nos lleva a tener una probabilidad de recuperación un poquito menor y una alta tasa de mortalidad. Hemos visto que este síndrome se encuentra en enfermedades crónicas, como puede ser la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal crónica. En este esquemita queremos representar que tanto por la vía de la inflamación sistémica, con un aumento de citoquinas proinflamatorias, como una enfermedad cardiovascular, nos pueden llevar al fenotipo de fragilidad, dándonos pacientes cansados, inactivos, etc.
En cuanto a la nutrición, bueno, pues el estado nutricional y la insuficiencia cardíaca tienen fuertes asociaciones. Se ha descrito ya la desnutrición relacionada a una enfermedad crónica, lo cual nos puede llevar a una sarcopenia y a su vez en la caquexia. Y bueno, ¿qué es la caquexia? Pues es un síndrome multifactorial que asocia una pérdida de peso corporal, tanto de masa grasa como de masa muscular, y aumento del catabolismo proteico. Esto es muy importante porque es un factor de riesgo tanto de morbilidad como de mortalidad. Y bueno, la pérdida de peso y de masa grasa y tejido graso puede estar relacionada con la anorexia de la propia enfermedad crónica, pero también se han visto relacionadas vías inflamatorias y neurohormonales. Aquí vemos que la caquexia es central al círculo vicioso entre los síndromes cardiorrenales crónicos, tanto el tipo 2 como el tipo 4, por alteraciones, como hemos dicho antes, neurohormonales, retención hídrica y demás. En las unidades cardiorrenales, lo que cada vez es más frecuente es tener pacientes mucho más complejos, con resistencia a diuréticos, y lo que se está haciendo ahora es incluirlos en diálisis peritoneal para mejor manejo de volúmenes. De esta manera nos estamos enfrentando cada vez más a pacientes mucho más complejos, donde el abordaje integral pues, es fundamental. Y claro, pues estos pacientes no están representados en los estudios y ensayos clínicos actuales. ¿Cuál es el objetivo que nos hemos planteado? Pues medir fragilidad, capacidad funcional, fuerza, riesgo de desnutrición e inflamación, así como sobrehidratación y el estado nutricional de una cohorte estándar de pacientes en diálisis peritoneal con respecto a los pacientes que tienen un síndrome cardiorrenal que también están en diálisis peritoneal. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues un análisis retrospectivo observacional de los pacientes que se encuentran en el programa de diálisis peritoneal del Hospital Puerta de Hierro entre enero del 23 y enero del 24. Recogimos parámetros habituales para ver eficacia, valoramos la fragilidad con la escala Frail, la capacidad funcional con el Short Physical Performance Battery, el riesgo de desnutrición e inflamación con la escala MIS, la fuerza muscular con hand grip, bioimpedancia y ecografía nutricional. Me centro un poco en la ecografía nutricional, que es pues la ecografía muscular, donde vamos a explorar el grosor del recto anterior del cuádriceps en un paciente en decúbito, en relajación, con una sonda lineal, y mediremos tanto el grosor en el eje X como en el eje Y y el área. En eco de abdomen vamos a medir grasa total, superficial y preperitoneal, el paciente también en decúbito, en expiración no forzada, con una sonda lineal también y en el plano transversal. ¿Qué hemos obtenido? Bueno, pues hemos observado a 56 pacientes, de entre ellos el 60% eran varones con una edad media de 65 años, un tercio de ellos eran diabéticos, el 82% hipertensos y un índice de Charson de 6,5. Aquí vemos los resultados. Lo que ha sido significativamente demostrado es que el índice de Charson estaba aumentado en pacientes de la cohorte de síndrome cardiorrenal, que había un mayor porcentaje de fragilidad y una menor capacidad funcional medida por el Short Physical Performance Battery. En cuanto al hand grip, había un mayor porcentaje de hand grip disminuido en estos pacientes. Tenían un menor ángulo de fase y un índice de masa magra menor también. En cuanto a valores ecográficos, el eje Y también estaba disminuido en estos pacientes, así como el tejido adiposo del muslo y la grasa preperitoneal. Y en cuanto a parámetros analíticos, pues vemos que la creatinina también está un poquito menor que en los pacientes en diálisis peritoneal que tienen una enfermedad renal crónica y entran por este motivo en DP. También vemos que la prealbúmina y el fósforo están disminuidos significativamente, demostrado seguramente por desnutrición. Y como conclusiones queremos decir pues, que los pacientes en diálisis con síndrome cardiorrenal en diálisis peritoneal presentan una mayor fragilidad y una peor capacidad funcional, que no se ha observado diferencias significativas en cuanto a edad, IMC o estado de sobrehidratación. Además, presentan menor fuerza muscular, menor ángulo de fase y un menor índice de masa magra, que no ha sido visto en el índice de masa grasa.
En las mediciones ecográficas vemos que hay una menor cuantificación de masa muscular en cuanto al eje Y, el tejido adiposo del muslo y la grasa preperitoneal. No existen diferencias en los parámetros analíticos, excepto lo que ya hemos dicho de la prealbúmina y el fósforo plasmático. Y bueno, pues con esto hemos querido ver que se necesita un abordaje integral de estos pacientes, incluirlos también en los estudios y los ensayos clínicos y para de esta manera abordarlos de una manera más integral y dar unas pautas de actuación. Y ya está. De verdad que enhorabuena por el gran trabajo. Y el año pasado nos mostraron algo sobre la ecografía nutricional en DP también, así que enhorabuena. Pues como vamos justo de tiempos, las preguntas las haremos después en el descanso, ¿vale? Así que nada, muchas gracias. Pasamos a la última comunicación, análisis de las causas de fallo en la técnica DP, un enfoque integral para mejorar supervivencia, la técnica y la calidad de vida de los pacientes. Lo presenta la doctora Sotolonga Lorenzo del Hospital Severo Ochoa. Adelante, por favor. Sí, buenos días. Mi nombre es Jaylin Sotolonga, soy residente de nefrología del Hospital Severo Ochoa. La supervivencia de la diálisis peritoneal muestra dificultades para mejorar, constituyendo el fallo de la técnica la piedra angular en la actualidad. Es por ello que quisimos realizar el siguiente trabajo para poder identificar causas reversibles asociadas a la transferencia definitiva y de esta forma poder alargar la supervivencia de la técnica. Con este objetivo hemos realizado un estudio observacional retrospectivo donde se incluyeron todas las transferencias definitivas en el periodo de tiempo desde el 1 de enero del 2010 hasta el 31 de diciembre del 2023. Para ello caracterizamos a la población en cuanto a factores epidemiológicos, factores clínicos y factores propios con la técnica, para ver si antes del momento de la transferencia habían tenido episodios infecciosos, complicaciones de pareo, se habían requerido de descansos peritoneales y el tiempo de los mismos. Se definen cuatro grupos como causa de transferencia definitiva, el éxito, el trasplante y dos grupos en los que se engloban las causas relacionadas con la técnica, dígase algún episodio infeccioso, ya sea por peritonitis, tunelitis o infección del orificio de salida si habían tenido complicaciones de la pared abdominal, ya sea, fugas o hernias, malfunción del catéter o si habían tenido adecuación insuficiente o fallos o falta de ultrafiltración total. Y un cuarto grupo donde se engloban causas no relacionadas para hablar de determinados eventos agudos que fueron el punto de inflexión para la transferencia, dígase un evento isquémico o un evento infeccioso diferente a la técnica y factores psicosociales donde se engloba el agotamiento del paciente o el traslado de la comunidad. En el momento de la transferencia se caracterizan a los pacientes en cuanto al índice de masa corporal y el volumen residual que presentaban en ese entonces. Factores analíticos en cuanto a parámetros nutricionales y elevación de reactantes de fase aguda, cuál era la pauta de diálisis peritoneal predominante con la prescripción de glucosa y parámetros de adecuación dialítica. Decir que tras la transferencia vimos si había existido mortalidad y la causa de las mismas. Como resultado, obtuvimos un total de 89 pacientes, donde el 67.4% de los mismos eran del sexo masculino y dentro de los antecedentes patológicos personales, la diabetes mellitus fue la que tuvo la mayor prevalencia, seguida de enfermedad cardiovascular con la cardiopatía isquémica y la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, queremos resaltar que solo el 8% de los pacientes tenían enfermedad poliquística. El índice de comorbilidad tuvo una mediana de 4 y la mediana de tiempo de estancia en diálisis peritoneal fue de 16 meses. Como otros datos importantes que queremos comentar, que antes de la transferencia el 23.6% de los pacientes ya habían presentado una complicación de la pared abdominal y el 21.3% habían requerido de descansos peritoneales con un tiempo promedio de 2 meses. En el momento de la transferencia podemos decir que la edad predominante fue entre 56 y más o menos 16 años. La pauta predominante era la de la CAPD con una prescripción de glucosa de 23 más menos gramos. El índice de masa corporal era mayor al 30% en un 26% de pacientes y la diuresis residual en un 26% era mayor a 1000. En la tabla de la izquierda podemos ver cómo las causas relacionadas con la técnica evidentemente aportaron las mayores causas de salida y con estos datos quisimos ver cómo se había comportado por año. En esta gráfica podemos ver que desde el 2010 al 2016, salvo en el año 2011, que es una distribución equitativa, puesto que solo salieron 3 pacientes, la principal causa de salida del programa eran
las causas de trasplante. Y ya a partir del año 2017 vemos cómo las relacionadas con la técnica juegan un papel fundamental. En la tabla superior, en la tabla azul, podemos ver que estas causas relacionadas con la técnica también tenían un componente de cierta reversibilidad, con un 14% complicación de pared abdominal y un 3% de malfunción del catéter. Y en la tabla inferior podemos ver cómo dentro de las no relacionadas con la técnica, el agotamiento representó un papel importante, siendo la más prevalente. Con todos estos datos quisimos hacer una comparación entre dos grupos, las causas de transferencias definitivas del 2010 al 2016 y entre el 2017 y del 2023. En el segundo subgrupo vemos cómo específicamente las relacionadas con la técnica tienen el mayor papel y pudimos ver que la comparación de estos dos grupos de pacientes, estos pacientes tenían mayor índice de Charlson, mayor tiempo de seguimiento en consulta de ERCA y necesitaban mayores descansos asociados a complicaciones de la pared abdominal. Otros resultados importantes que pudimos encontrar es que en los pacientes que habían tenido descansos peritoneales, el 68.4% terminó siendo una transferencia definitiva. Lo mismo pasó con los pacientes que habían tenido fugas, que cerca del 66.7% fueron transferidos. De los pacientes que salen como transferencia definitiva por causa de mala adecuación, vemos que el 78% de los casos tenían un índice de masa corporal mayor a 30 y a pesar de que la población, la poliquistosis renal era de un 8%, que era pequeño, el 71% de ellos tuvo complicaciones como fugas o hernia. Tras la transferencia fallecen un total de 24 pacientes, de los cuales el 20% ocurre antes de los 6 meses. Y como conclusiones nos pareció importante resaltar que la principal causa de transferencias son las relacionadas con la técnica, donde existen factores reversibles, ya sea por complicaciones de pared abdominal que pudiésemos incidir sobre ella, y juega un papel fundamental también las no relacionadas con la técnica, específicamente el agotamiento del paciente, que la mala adecuación se asoció fundamentalmente al IMC por encima de 30, no así con la anuria, que aquellos pacientes que fueron transferidos por falta de ultrafiltración total nos llamó la atención que en el momento de la transferencia tenían una diuresis mayor a 1000 y que los descansos peritoneales fueron relacionados con causas de transferencia definitiva. Muchas gracias. Bueno, yo creo que te has ganado una pregunta. Vale. Madre mía. Enhorabuena por el trabajo. La verdad es que es interesante siempre hacer revisiones, ver lo que estamos haciendo, que no está. Así que si tenéis alguna pregunta en la sala, aprovechar porque se lo ha ganado. ¿No hay ninguna? Habéis destacado sobre todo el índice de masa corporal, ¿no?, como un aspecto importante. ¿Qué podemos hacer en eso? Bueno, nosotros en el hospital lo que estamos implementando es que los pacientes que tenemos ahora mismo activos en diálisis peritoneal, el servicio cuenta con una nutricionista y lo que estamos es incidiendo mucho para poder intentar mejorar la alimentación y ver si logramos la pérdida de peso. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues damos por concluida esta parte. Creo que nos hemos ajustado excepcionalmente bien al tiempo, así que ahora vamos al café y así no perdemos tiempo. Venga, muchas gracias. Thank you.